debemos entrar. Nunca fue más subversiva la pedagogía que en estos tiempos, porque el intento del control y la política la está llevando ahí, y tenemos que fijar posición, y que ese es el asunto del que se trata el movimiento pedagógico en este tiempo. Si lo queremos ver con las cartas del pasado, no vamos a ver movimiento pedagógico. Hoy está vivo bajo múltiples expresiones, solo que no tiene las expresiones que tuvo en el 82, ni tuvo la cobertura del sindicato. Son memorables los debates que sobre el diseño instruccional, decreto 1419 del 78, se adelantaron, amén de otros, como los que sobre educación especial se daban ya desde entonces, sin dejar pasar los reiterados alegatos sobre la calidad de la educación y asuntos conexos como la evaluación, la promoción, la deserción escolar, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, y a mi juicio, las discusiones estaban más dirigidas a la defensa de lo gremial que a lo propiamente pedagógico. Situación apenas lógica si admitimos que se trataba de un sindicato, pero preocupante si nos reconocíamos como maestros necesitados de afirmar nuestra identidad para ganar reconocimiento y respeto de la sociedad, de modo tal que nuestras demandas tuvieran suficiente fuerza como para penetrar su espíritu y que ésta no se dejase llevar por la preeminencia de los intereses del capital reflejados en la lógica del mercado que se impone hoy hasta hacer que el fin advertido por el profesor Pinilla Pacheco aparezca cercano a su realización. Ese fin lo entiendo yo no en el sentido de que se acabarán las escuelas en sus diferentes niveles, sino de que éstas ya no serán, como hemos alcanzado a soñar, generadoras de procesos de formación para el desarrollo humano y social. Ya no serán propiamente instituciones educativas, donde por el propósito de formación que conllevan tenga pertinencia a la pedagogía, sino meros centros de instrucción para preparar la milicia del sistema productivo. Una nueva Walden II que revive el pensamiento esquineriano en la esperanza de una utopía que construiría en la tierra ya no el cielo de los cristianos ni el nirvana de los budistas, sino el cielo del capital como trono imperial inacible y horizonte de nueva esclavitud que se ha venido anunciando y delineando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a perfilarse la que sería después reconocida como doctrina neoliberal. No obstante lo dicho, habría que admitir que de vez en cuando nos topamos con experiencias pedagógicas muy interesantes y que suscitaban debates esclarecedores, como también muy enriquecedores resultaban en ocasiones los encuentros con otras organizaciones sociales para tratar ya no los problemas cotidianos de lo reivindicativo, sino asuntos educativos y culturales tendientes a vigorizar la subjetividad de los sectores sociales en general. Por ejemplo, con la Organización Indígena de Antioquia o con el Sindicato de Trabajadores del Departamento de Antioquia. En 1985 entré a ser parte de la Junta Directiva de Adidas y eso significaría abandonar mi trabajo como docente de planta en una institución educativa hasta 1988, cuando ya estando en un segundo periodo de la Junta renuncié a ese cargo de representación. Sin embargo, en el 88 mismo me tocaría asumir otra responsabilidad también de representación, pero ya no en la dirección sindical, sino en el equipo de dirección del CEI de FECODE, donde permanecí hasta que, por un acto de altanería contra la Junta Directiva de la Federación, fuimos despedidos 3 compañeros de dicho equipo. La razón fue una discusión sobre la cual era realmente cuál era realmente la función que nos correspondía en la tarea que teníamos de participar en las discusiones sobre la definición de la Ley General de Educación. Yo nunca me había imaginado como un simple escribiente o amanuense de la dirección. Después cavilaba y fueron muchas las veces que me pregunté cuál era realmente el papel que nos correspondía en ese aparato supuestamente encargado de la dirección del movimiento pedagógico. Ahora pienso que
ignorábamos lo que es en sí un movimiento, que eso de la dirección de un movimiento social, más de la dirección de un movimiento como el pedagógico, no podía ser un problema de asignaciones partidistas. Los líderes sociales, y en este caso también intelectuales orgánicos de un movimiento, no surgen como producto de una designación, sino que se imponen por sus propias acciones en el desarrollo de la lucha que dicho movimiento implica. También comprendería que para un asunto con las implicaciones de una ley como la que estaba en discusión, no valía solamente la habilidad política que debe poseer un negociador sindical, porque eso no era simplemente un pliego de peticiones. En todo caso, esas experiencias me reportarían después aprendizajes importantísimos, pero también me llevarían a la convicción de que la lucha gremial, cuando se queda en un reivindicacionismo más circunstancial que estratégico, tiende a desacreditarse por sí mismo. Para cerrar este episodio de mi vida, diría que la estadía en el CEIR de FECODE fue un sueño con despertar de desencanto. Ella permitió constatar que de todas formas, y pasara lo que pasare, no se produciría ningún cambio sustancial en el orden de lo social, mientras lo sustancial en la conciencia de la gente no cambiase. La pregunta por el sentido de mi profesión fue lo que me puso en la onda del movimiento pedagógico en un momento de lucha contra la instrumentalización de la enseñanza que todavía no termina. Esa pregunta por el sentido me llevó al campo de la investigación con el convencimiento de que hoy no puede aceptarse que el educador se limite a repetir lo que otros han descubierto o inventado, así sea bajo el rigor de la ciencia, porque eso propiamente no es lo que educa. Es decir, la pregunta por el sentido nos lleva a diferenciar entre medios y fines de la acción educativa y nos permite reconocer que los conocimientos son medios y no fines de la misma. No se trata ahora de ver el conocimiento como una información puesta a nuestro alcance para ser transmitida. Se trata de ver el conocimiento como un poder comprensivo y explicativo de la realidad que nos permite orientarnos y orientar a nuestros educandos para que alcancen su propia comprensión. De manera que en el momento en que sea menester puedan estar creativamente sobre ella. Después de la echada del CEIR, regresé al colegio. Volví a las clases durante un tiempo y luego me designaron en comisión para trabajar a nombre de la Secretaría de Educación de Antioquia en un proyecto nacional con la Consejería de Derechos Humanos que por entonces dirigía Carlos Vicente de Ruz. Terminada esta tarea, regresé nuevamente al colegio y estuve allí hasta que al terminar el año de 1993, Marco Raúl Mejía me invitó a trabajar en el CINEA, una institución que ha logrado un alto reconocimiento en el campo de educación popular, en parte orientada por la idea de que el sentido subyacente de toda acción educativa no es el conocimiento en sí mismo, sino la construcción permanente de la vida humana. CINEA sería para mí una experiencia refrescante que me permitiría conocer sobre el trabajo con las comunidades. El primer proyecto en el cual participé fue uno de formación en derechos humanos dirigido a maestros y a líderes comunitarios. Era un trabajo orientado a crear una mayor conciencia sobre la necesidad de reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Intentábamos construir una escuela de derechos humanos. Ello me permitió conocer algunas características del trabajo interdisciplinar y participar en espacios a donde concurrían muchas organizaciones no gubernamentales, ONGs, en su propósito de contribuir a mejorar la realidad de los derechos humanos en Colombia. Era un cuento diferente de la educación formal, pero que podría llegar a ser compatible con ella, como en su defecto fue demostrado con la experiencia que se integró en el Magdalena Medio, de la cual fui partícipe, o como es demostrado ahora con la experiencia de ICES y otras más. Hagamos otra pausa para que conversemos alrededor de una segunda hipótesis con la profesora Cecilia Villabona y con la profesora Mercedes Boari. Las experiencias derivadas de toda la dinámica generada por el movimiento pedagógico como una mirada crítica
deconstructiva y reconstructiva de las prácticas que han sido tradicionales de la escuela, nos enseñan que buscar cerrar la brecha entre la educación escolar y la educación popular no solo es posible, sino que es un camino aconsejable para resolver problemas de pertinencia de la educación que hoy se reconocen como causales de la mortalidad escolar, en parte por el desinterés de muchos estudiantes en los saberes y las condiciones que la escuela impone para el aprendizaje. Profesora Cecilia. Bueno, en la hipótesis encontramos tres aspectos centrales acerca de las experiencias derivadas del movimiento pedagógico. Primero, la mirada crítica, la relación entre la educación escolar y la educación popular, la educación que ha llevado al fracaso escolar, lo que llaman aquí la mortalidad escolar, y el aprendizaje basado en el diseño institucional. Yo voy a hablar desde mi experiencia basada como uno de los grupos o de los que surgió del movimiento pedagógico. Nosotros conformamos un grupo que en la actualidad se conoce como el grupo Bacatá, el grupo de lenguaje Bacatá. Surgió en el movimiento pedagógico desde la Asociación Distrital de Educadores. Ya en la ADE habíamos iniciado unas reflexiones acerca de la educación, precisamente por el tema que se estaba discutiendo en esa época, relacionado con el currículo escolar. Luego, cuando ya FECODE organizó el movimiento pedagógico, entonces surge la comisión pedagógica, de la cual formamos parte de Mercedes, que también estuvo en uno de los grupos, y otros grupos como el de matemáticas, el grupo de preescolar, que luego se unió con el grupo de lengua y formó la comisión pedagógica del lenguaje. Después, cuando ya vino la crisis en FECODE y en la ADE, por nuevas políticas desde el sindicato, el grupo se mantuvo. Algunos grupos se acabaron de la comisión y realmente de los pocos que nos mantenemos es el grupo de lenguaje. Tomamos el nombre de Bacatá en honor a nuestra ciudad, que fue la que nos permitió desarrollarnos como profesionales de la educación. Somos profesoras de diferentes áreas y mantenemos esa independencia, tanto de lo sindical como de lo político. No pertenecemos en sí a un grupo político, aunque todas tenemos un pensamiento crítico y analítico, y seguimos viendo la educación como una posibilidad de transformar la sociedad. Ya respecto al tema, ¿por qué decidimos nosotros escoger el lenguaje a pesar de ser de diferentes áreas del conocimiento? Hablo en femenino porque la mayoría, o todas, somos mujeres, a veces han participado algunos hombres, pero somos 14, a veces 16 mujeres, todas maestras, algunas ya retiradas, otras en ejercicio, pero algunas son de sociales, otras de ciencias, otras de primaria, de secundaria, otras profesoras universitarias. Esto nos ha dado una gran riqueza para mirar la función del lenguaje en la escuela. Al fin y al cabo, somos seres lingüísticos. Nosotros construimos a través del lenguaje. Y reconociendo esto, vemos cómo en la escuela el lenguaje no ha sido en sí una forma de desarrollar el ser humano, de desarrollar el pensamiento crítico y analítico, sino ha sido un objeto de estudio. Por eso ha sido mirado como un instrumento
como muy de estudio lingüístico desde la gramática y aún la literatura desde lo estructural y no desde el pensamiento crítico y analítico. En el grupo decidimos trabajar especialmente en la lectura, la escritura y la oralidad. Pero no la lectura simplemente para reproducir lo que otros han dicho, sino una lectura que nos lleve a leer también el mundo, que nos lleve a leer la escuela, a leer la sociedad, y una escritura no para simplemente copiar, como a veces se ha usado en la escuela, que es copiar lo que otros han dicho, sino para expresarse, para, igual que al hablar, expresar nuestras ideas, nuestro pensamiento acerca del mundo. Si en la escuela miráramos la lectura y la escritura desde ese punto de vista, y la oralidad que ha sido tan abandonada también, sería diferente la relación maestro-alumno y conocimiento. Al fin y al cabo, cuando un maestro está en el aula y permite, o propicia más bien, la interacción a través de la palabra, está propiciando el desarrollo como persona y está propiciando mirarse a sí mismo y mirar lo que hay a su alrededor y expresarse. Recalco que somos seres lingüísticos, como ya lo han dicho algunos autores, porque a través de la palabra estamos, al leer a otro, lo estamos reconociendo, al escucharlo lo estamos reconociendo como persona, al escribir estamos, y al hablarle a otro, estamos diciendo que es importante para nosotros. A través de la palabra movemos a la acción. Este mundo se mueve a través de la palabra y del lenguaje en general. De ahí que el grupo nuestro se haya dedicado a este trabajo como una forma de transformación de la escuela, porque cuando el maestro está enseñando, también está luchando. Que ha venido hilando desde el movimiento pedagógico, desde su participación activa en este y en organizaciones sociales. Con Fernando nos hemos cruzado en varios momentos, unos en el Congreso Pedagógico, en las tertulias que realizamos, en los eventos y trabajos pedagógicos que participamos conjuntamente. También en la Expedición Pedagógica Nacional, en la que actualmente participo, él desde la educación popular, yo desde mi vinculación en la Comisión Pedagógica de la Asociación Distrital de Educadores, y desde ese momento hemos buscado caminos para transformar la escuela, para transformar una educación que ha sido considerada como instrumento de dominación del sistema capitalista, para instaurar su continuidad y su producción. Desde esta perspectiva, buscando cambiar la escuela, el sindicato, la Federación Colombiana de Educadores y todas sus filiales empezamos a trabajar la construcción de ese movimiento pedagógico. Movimiento que organiza los CEID, comisiones pedagógicas, con la perspectiva de continuar avanzando en las declaraciones finales que surgieran del movimiento pedagógico. Es importante mirar que desde el 82, cuando se inició el movimiento pedagógico, desde el 82, cuando se decide en el Congreso, 12º Congreso de PECODE, impulsar el movimiento pedagógico, hasta el día de hoy, hay discusiones aún no zanjadas frente a si debe haber un
movimiento pedagógico al interior del sindicato, o este movimiento desvía la lucha por las reivindicaciones laborales, sociales y políticas del magisterio. Entonces, dos consignas, una de las que veo aquí, atravesaron esa discusión y aún siguen vigentes. En el último congreso de FECODE, mientras se debatía si se organizaba un nuevo congreso, surgía también este debate en el que unas fuerzas políticas de las que militan en su interior planteaban hoy que no es necesario, que el movimiento pedagógico desvirtúa la lucha política por la defensa de la... Continuamos el trabajo y la defensa por esa educación pública desde la escuela. Consideramos que la escuela está en el territorio, que las políticas están en el territorio. Y es así como la expedición pedagógica retoma los planteamientos, y por eso esta hipótesis me parece muy sugestiva, porque esta hipótesis nos está planteando los principios y la continuidad de expedición pedagógica de ese movimiento pedagógico. Y es que el maestro es un intelectual de la educación y un trabajador de la cultura, pero que además de eso, el maestro luchando también está educando, como se planteaba allí. La expedición pedagógica entonces reconoce y hace suyo, a partir de viajes, que esas políticas están en el territorio, que la escuela está en el territorio y que en ese territorio la economía, la política, la cultura, las relaciones sociales están atravesando esa escuela, la educación. Que la educación no es neutra, que lo que estamos enseñando en la escuela no es neutro, está asignando unas políticas, ya sea de dominación, ya sean de sumisión a unas políticas foráneas, a unas políticas que nos permiten mantener en el sometimiento y que permiten y están posibilitando una escuela para todos, no para todos, sino para algunos. Desde esa perspectiva, entonces, esas reivindicaciones que aún del movimiento pedagógico, que aún el sindicato, la Federación Colombiana de Educadores no hizo suya, las organizaciones que surgieron en ese momento, como las redes pedagógicas existentes y que surgieron en el marco del movimiento pedagógico, y algunas de ellas que ya venían haciendo su trabajo, como la Comisión Pedagógica de la ADE, continúan desarrollando ese movimiento. La expedición pedagógica, como apoyo a esas redes, continúa su trabajo para mostrar que hay otras formas de hacer escuela, otras formas de ser maestro, más allá de el que es sumiso, el que asume las políticas, que no piensa por sí mismo, que delega el pensar a otros. Esos maestros de esas redes y de muchos ahí del país serán la lucha por continuar este trabajo y ese movimiento pedagógico. Fernando mencionaba que los 6 que fuimos o fueron muchas personas expulsadas de esos 6, de esas comisiones pedagógicas por las posiciones políticas que al interior del sindicato circulan. Entonces, cuando Fernando plantea que hay ese otro movimiento pedagógico, esas estrategias que surgieron del movimiento pedagógico y que aún caminan, nosotros planteamos que en ese sentido
por la pertinencia de la educación, por el desinterés de los estudiantes y las condiciones de la escuela imponen al aprendizaje, para hacer una mirada crítica de constructiva y reconstructiva. Nosotros pensamos que no hemos renunciado a transformar la escuela desde el territorio, con la gente, con las comunidades. Y es en ese sentido en el que debemos unirnos, y no que desde la expedición pedagógica nos hemos encontrado con la educación popular, para pensar que hay otras formas de hacer escuela y que no podemos renunciar a cambiar una escuela para que esté al servicio del pueblo, de la comunidad, y no al servicio de las agencias nacionales, internacionales. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros hemos planteado que ese trabajo lo hacen colectivos, no se hace desde la individualidad, no se hace desde la soledad, sino que lo hacen colectivos de maestros y otros actores que se sitúan en posición de cooperación y no de competición y egocentrismo, de apoyo mutuo en situaciones adversas, toma de decisiones sobre la formación que requieren y las alianzas que establecen para la búsqueda de alternativas y estrategias tendientes a erradicar el individualismo, el aislamiento, el dogmatismo, la sumisión, la homogeneización, la exclusión, que aún prevalecen en la escuela porque responden a unas políticas del sistema del capital, del modelo neoliberal. Desde el campo del saber se buscan cambios en la forma piramidal como se ha asumido y de la forma como se ha asumido la formación. Buscan cambios frente a la separación entre la escuela y el territorio, la teoría y la práctica. Incorpora en la escuela saberes y la cultura de diversos grupos sociales y algunas dimensiones de la formación del sujeto, que fueron subordinadas a criterios de racionalización que demandan a los colegios oficiales optar por unas políticas determinadas. Se tiene que el colegio debe definir si requiere un profesor de educación física o si requiere un profesor de artes o uno de idiomas, porque no hay profesores de todas las disciplinas para todos los estudiantes, porque se debe definir por un parámetro, y esto por mencionar uno de los elementos. Entonces, esas redes, esa expedición pedagógica continúan buscando esas formas de pensar o que otra escuela es posible. Gracias. El problema del reconocimiento de los derechos del otro, que el gobierno debe garantizar, supone hacer frente a una densa gama de intereses que ponen a la sociedad en un estado de lucha y de tensión permanente. La experiencia más edificante para mí en ese sentido derivó de mi participación en el programa de desarrollo y paz de la Magdalena Medio. Allí intentaríamos la construcción de una escuela diferente, una escuela en la vida y para la vida, cuyos contenidos eran los problemas reconocidos de la vida misma de las comunidades, teniendo la producción como un eje articulador. Plantearse el problema de educación en la vida y para la vida, para asegurar la alimentación, la vivienda y otras necesidades fundamentales, tiene la ventaja de que, sin excluir lo anterior, funda la exigencia del esfuerzo de los educandos en la garantía de su propia vida. Y eso era un polvo a tierra que alentaba a las comunidades. Aprendí que había mucho saber en las comunidades, y que lo que la escuela hacía muchas veces era atajar ese saber, hacerlo parecer como ignorancias, descalificándolo, desalentándolo de su práctica
y de paso descalificando a sus líderes, aunque no fuera esa la intención reconocida. Entendí cómo era que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo manipulaban todo el marco ideológico de la educación formal e informal. Aprendí que la educación popular, si no se cuidaba, podría servir como un distractor que facilitara, aún sin proponérselo, la implementación de políticas públicas que en el amplio campo de lo productivo social, a veces involucrando a la escuela o ya en el campo más específico de la escolaridad, cumplían una función de encubrimiento de las formas de injerencia política y económica que aseguran los intereses del capitalismo. Aprendí muchísimas cosas en ese paso por el CINEP y llegué a hacerme muchas esperanzas de lo que estábamos realizando, pero finalmente me pareció que faltaba el paso decisivo y contundente del empoderamiento de las comunidades, ya no solo de los liderazgos. Faltaba saber conjugar bien el verbo participar en la primera persona del plural. Después de haber estado casi 7 años en el CINEP, me vinculé a Planeta Paz. 4 años duré para darme cuenta de que el problema era mucho más profundo y complejo de lo que yo podía reconocer. Se requeriría, a mi juicio, de la construcción de una subjetividad fortalecida, de un sujeto personal que no se dejara masificar para que pudiese mantener control sobre los propósitos de su lucha, sin que eso significase la atomización de la misma. Era admitir y manejar una tensión siempre existente entre el plano de los intereses individuales y los colectivos, de modo que el aporte sustantivo a la causa compartida no implicase renunciar al ser de la persona comprometida y que ésta pudiese mantener sus condiciones de libertad como sujeto. Me convencí de que solo un sujeto así podría ganar en la construcción de una sociedad de hombres y mujeres libres. Eso significaría replantearse muchas cosas en la educación formal y no formal, cosas que en mi sentir pasan por cambios fundamentales en el tipo de relaciones que construimos con el otro. Después volvería al campo de la educación formal como funcionario de la Secretaría de Educación en la primera administración de la izquierda en Bogotá y probé sobre lo que es eso de la burocracia y el funcionariado. Un campo muy complicado en donde todo pareciera estar organizado para que nada cambie a pesar de los esfuerzos de muchos. Allí tuve un acercamiento práctico con el cine como un recurso importante para la enseñanza que nos permite explorar todas las cualidades comunicativas de la imagen en movimiento. De la Secretaría pasé a nivel y eso me dio la posibilidad de participar en un proyecto de observatorio sobre educación y derechos humanos, con un destacado grupo de maestros y maestras que me enseñaron muchas cosas, aparte de que dejaron sembrada la duda sobre el sentido de esa instancia del observatorio para la definición y o seguimiento de las políticas educativas. Concluíamos de ese ejercicio que un observatorio tal, más que para validar la política desde la administración como una contemplación narcisista, debe servir para que las comunidades hagan seguimiento de ellas y se atrevan a proponer modificaciones y, por qué no, otras políticas. No podría ignorar a la expedición pedagógica y lo que ella ha significado en cuanto a hacer visibles las búsquedas y concreciones de los maestros en cuanto al hacer de sus prácticas, verdaderas experiencias pedagógicas y lo que eso ha significado para la escuela. También me correspondió participar en 2 ejercicios de sistematización, uno de primer nivel, o sea, realizado por los mismos ejecutores de las experiencias que se sistematizan sobre el proyecto Escuela, Ciudad, Escuela, y otro de segundo nivel realizado por mí, pero siempre remitiendo mis interpretaciones y conclusiones a los autores mismos de las 14 experiencias consideradas. De este último ejercicio se produjo un libro. Bien, esta tercera hipótesis abre la discusión y la conversación que nos invita de manera muy rica la instalación de este conversatorio Lucenera, y que dice: el problema de la formación de los educadores que no se resuelve aún satisfactoriamente
es condición fundamental para la construcción del buen vivir, como meta que debe ser la más importante de cualquier sociedad. Esta no admite escatimar esfuerzos, pero sí exige replantearnos las finalidades de la existencia humana y con base en ello de la educación, para lo cual la pedagogía debe tener un lugar prominente en dicha formación. Esta es una tarea ineludible. Creo que en la conversación que se va abriendo con ustedes, el planteamiento del profesor Marco Raúl, la pregunta quizás de si estamos leyendo de la misma manera un movimiento que hay que comenzar a preguntar, a interrogar con otra mirada, en otras claves, quizás desde algunas apuestas como la de la subalternidad, que ya lo mencionaba Olga Lucía Zuluaga cuando hablaba del maestro como un subalterno del conocimiento, o de las experiencias que nos comparten apenas esbozadas, unas experiencias supremamente ricas como el grupo Bacatá, que lleva 30 años, o la expedición pedagógica que reconoce y apropia algunas de las principales reivindicaciones del movimiento pedagógico. Está abierto entonces el conversatorio para que muchos de ustedes compartan también algunas de sus experiencias o entren a conversar finalmente con lo que va saliendo de este primer momento. Voy a invitar a Jorge Enrique Ramírez a hacer un comentario. No estaba libreteada, ¿no? Digamos, en primer lugar, me emociona mucho el homenaje a Fernando, digamos, por tres cosas. Primero, por ser testigo directo de muchos de los acontecimientos que él ha contado y que ha narrado, desde que juntos fuimos activistas sindicales en ADIDA, en militancias un poco distintas, más o menos cercanas, pero distintas. Yo creo que en esa historia de activismo sindical le faltó contar los viajes que él hacía de Támesis en motocicleta a la sede de ADIDA para llegar puntual a las reuniones de junta directiva, que eran viajes casi cada 8 días. Eso a mí me llamaba mucho la atención, para indicar, uno, el compromiso que ha caracterizado a Fernando; dos, ser testigo también de su rigurosidad conceptual, también por el haber compartido, no solamente en ADIDA, Planeta Paz, CINDE, la expedición pedagógica, la Secretaría de Educación, el IDEP,